Este domingo Mateo nos habla, entre muchas cosas, la seguridad de la fe, la certeza de la fe, la seguridad que te da la fe. Si me ocurre un ejemplo rápidamente como para graficar esto que estoy hablando. Un bebé, un niño pequeño, cuando un papá lo pone a una determinada altura y le dice lánzate, ese niño no lo duda, ese niño confiado, a pesar de que se tira ese vacío, sabe que el papá lo está esperando con los brazos abiertos y sabe que el papá jamás haría algo para que lo dañe a él. Eso es seguridad, eso es confianza. Bueno, básicamente un poco nos habla este evangelio, aunque no está expresa la palabra fe, sin embargo nos habla de la seguridad que manifiesta la fe, la confianza en el Señor. El evangelio comienza diciendo: no tengan miedo, no le tengan miedo, así expresa Jesús. Tenemos que ir un poquito más atrás para textualizarlo completo a este evangelio, específicamente al versículo 10, donde dice que Jesús envía a los 12 apóstoles, el envío apostólico, los envía a evangelizar, le da las instrucciones de cómo deben comportarse, de cómo tienen que llevar la misión, etcétera, etcétera. Todo ese mandato le da Jesús. Y en este pasaje que acabamos de escuchar de Mateo, les habla específicamente de esto: no tengan miedo. Los eruditos de las Escrituras, al menos algunos de ellos, dicen que hay 365 no tengan miedo de diferentes formas en la Biblia. Uno para cada día. Un no tengan miedo para cada día. No es casualidad. De hecho, este evangelio que acabamos de escuchar, en 3 oportunidades nos habla de eso. No tengan miedo. Ustedes lo acabaron de escuchar, en 3 oportunidades Jesús lo menciona: no tengan miedo, no teman, no tengan miedo. ¿Será que nos conoce tan bien Jesús que sabe que en el fondo nuestro tenemos muchos miedos? Estoy seguro de que sí, que por eso nos dice: no tengan miedo. Entre otras cosas, lo que nos dice también el Evangelio que nos trae Mateo este domingo, Jesús nos dice: no hay nada oculto que quede para siempre, que todo se va a descubrir, que todo está en realidad descubierto para Jesús, para el dueño de la verdad. Yo soy la verdad. ¿Recuerdan lo que decía Jesús? Bueno, y yo me quedé con la parte esta importante, que por lo menos para mí es importante, que es la seguridad con la que habla Jesús. Y dice: ningún gorrión se cae sin que el Padre lo sepa. Ningún pajarito se cae sin que el Padre lo sepa. Es más, después dice: hasta los pelos de tu cabeza están contados. Como que Dios tiene todo bajo control. Habrán escuchado la expresión más de una vez: nada es casualidad en la vida, todo tiene un para qué y un por qué. Yo creo mucho en eso. Me acuerdo una frase de Albert Einstein que decía: Dios no juega a los dados, como diciendo de que Albert Einstein, por ahí a lo mejor este genio de la física, habrá pensado más de una vez si Dios existía o no, pero logró entender en su vida, de que Dios existía, no solamente existía, que sino tenía todo bajo control. Esto es muy difícil de explicarlo para un físico. Para nosotros los creyentes, hablo del creyente básico, como vos o como yo, es muy fácil creer en un Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que nos han enseñado de Dios? ¿Qué nos enseña la Iglesia de Dios? En primer lugar, que a Dios no lo podemos conceptuar, pero sin embargo necesitamos definirlo de alguna manera a Dios. Humanamente necesitamos darle un concepto. La Iglesia nos dice que es misterio inefable, no se puede adjetivizar, no se le puede poner un rótulo a Dios. Misterio inefable. Es omnipotente, todo lo puede. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, siempre presente en la eternidad. Eso es Dios, eso nos enseña la Iglesia. Sin embargo, nosotros todos esos adjetivos necesitamos buscar algo más cercano a nosotros. Y para esto está Jesús. Si yo tuviera que buscar un referente que me hable de Dios, lo buscaría precisamente al Hijo de Dios, a Jesús. Él creo que es por excelencia el mejor referente, por 2 motivos. El primero, porque es uno de los nuestros, es humano. Se hizo uno de nosotros, se hizo humano. Aceptó la condición humana, en primer lugar. Y en segundo lugar,
viene del Padre, viene directamente del Padre. ¿Qué mejor Él como referente para que nos explique quién es Dios? ¿Se acuerdan que Felipe le preguntó, muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, tanto tiempo has estado conmigo y me estás preguntando esto. En el que me ve a mí, ve al Padre. Hablaba de la unidad, hablaba de esto, de esta seguridad de la que manifiesta el Maestro. Jesús dice, no teman lo que pueda matar el alma, no teman lo que puede matar el cuerpo, sino teman más bien lo que pueda matar el alma. Y acá una vez más, ya lo hemos repetido otras veces, ¿no? Lo que trasciende, lo que verdaderamente importa es el alma. Y la pregunta que nos trae, otra de las tantas preguntas que nos trae este Evangelio es precisamente esta: ¿cómo está tu alma? ¿Cómo alimentas tu alma? ¿Qué es lo que necesita tu alma? Y te vas a descubrir que lo único que necesita tu alma es las cosas que vienen de Dios, las cosas que son propiamente de Dios. Así que ese es un buen interrogante para que te preguntes, que te cuestiones cómo has alimentado, cómo estás alimentando tu alma. Eso por un lado. Por otro lado, lo leo textual, porque estos dos versículos me parecen que vale la pena leerlos textualmente. Versículo 32 y 33. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Este tema es muy interesante porque nos habla de cómo lo vamos a reconocer a Jesús delante de los demás. Y es una buena pregunta. ¿Cómo reconoces a Jesús delante de los demás? ¿Cuántas veces nosotros los cristianos, hablo católico, evangélico, de todo lo que nos llamamos cristianos, hemos tenido la mala costumbre de decirle al otro que no comulga que nosotros con la misma fe, no practica la fe que nosotros practicamos? Le decimos, ya te va a pasar algo para que creas. Esa expresión determinante, ya te va a pasar algo para que creas. O ya vas a tocar fondo y vas a ver que al final vas a terminar creyendo. Una expresión muy de cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos eso a la gente? ¿Por qué? Esto produce el efecto contrario. El otro dice, ¿qué clase de Dios me estás presentando? Un Dios que me está esperando que me caiga, un Dios que está esperando que me enferme, un Dios que está esperando que me pase algo malo para que yo crea en Él. No, hermanos, mi Dios es misericordioso, mi Dios me ama a pesar de. Ese es mi Dios y ese es el Dios que creo que tenemos que presentar. Es el Dios que realmente es, no el que nos han inculcado, tal vez una mala deformación de nuestros padres, de la propia iglesia, pero creo que para esto es la experiencia. Yo creo que para hablar de Jesús, hablar de la seguridad en lo que hablaba el Maestro, lo primero que se me viene a la cabeza es conocerlo. Hay una expresión muy clara que leí por ahí que decía, tú eres la Biblia que otros leen. Se habla del ejemplo, ni más ni menos, cómo tratás a los demás, cómo te mostrás ante la sociedad, cómo te mostrás en tu trabajo, cómo te expresás. Y por sobre todas las cosas, algo más importante todavía que todo eso que te acabo de mencionar, ¿quién sos en tu ámbito familiar? Porque ahí está la clave. Yo te puedo vender a vos que soy un buen cristiano, o te puedo vender a vos de una imagen que soy bueno, como generalmente hacemos muchos cristianos. Sin embargo, donde se ve realmente esa clase de persona que sos es en tu ámbito familiar, como sos con tu cónyuge, como sos con tus hijos, ahí, en ese pequeño núcleo donde realmente se ve la clase de persona que sos. Es bueno que te des cuenta dónde estás y cómo sos como cristiano. Todo esto nos trae este Evangelio de Mateo, la seguridad de la fe, la seguridad que te da el conocer al Maestro, la seguridad que te imprime la experiencia de conocer al Maestro. Hace poco escuchaba en la radio, un programa de radio muy popular a nivel nacional, un periodista también muy conocido, donde había alrededor de 6 panelistas en la radio, y justamente tocaron el tema de la fe. Ninguno de los 6, excepto uno, se animó a expresar que era católico y que era practicante de esa fe católica. El resto, todos eran bautizados por la Iglesia Católica, ninguno practicaba, pero tenían miedo de expresar, esto fue público porque así se manifestó en la radio, tenían miedo de expresar lo que sentían de Dios. Tenían miedo de hablar de Dios. Fíjate qué paradoja.
¿Cuántas veces también a nosotros nos puede pasar eso de que tenemos miedo de expresar nuestra fe ante los demás? Creo en Dios, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Posiblemente alguien se ría, sí, pero es mi verdad, es tu verdad y tenés que defenderla y tenés que expresarla. Jesús el domingo pasado lo dijo muy claro y con esto concluyo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Más claro, que Dios te bendiga.